vimos en las partes anteriores, el interrogante que atraviesa este espacio de reflexión es cómo pensar esa ansia que disloca el espacio reglado del orden, que lo marca con el estigma de la contingencia, abriendo el campo a su posible contestación, sin recaer en alguna forma de substancialismo, es decir, sin producir la hipóstasis de alguna de las instancias o registros de los que habla Lacan, lo que nos devolvería inevitablemente al uno. Pues llegamos así a aquella figura hacia la cual converge este amplio recorrido que realiza Lalef Iliev en este libro, que es Jacques Rancière. Este, dice, nos ofrecería algunas claves fundamentales para evitar las trampas a las que se enfrenta toda teoría ontológico-política. En el desacuerdo, este autor muestra por qué en toda cuenta de lo social se produce siempre un desajuste. Aparece un elemento social que se encuentra en una relación de exceso respecto del espacio que ese orden delimita, que es constitutivo suyo, pero que no tiene ningún lugar posible en él, dando lugar a un desacuerdo que produce la torsión de dicho espacio. El diferendo, que hacia la forma de la distribución de lo sensible, refiere, según Rancière, al uso de la palabra, la inscripción en el logos. En el mundo antiguo, el demos aparece como esa parte que no tiene parte en la cuenta del uno de lo estatal. Este se revela como una excrescencia, en palabras de Badiou, algo que está presente en él, pero no se encuentra representado, no resulta inscribible en dicho orden. La política, en tanto que lo opuesto a la policía, es decir, a la política estatizada, emerge en el momento en que aquellos excluidos del logos toman la voz, produciendo una torsión, interrumpiendo el orden de la dominación, es decir, producen el asalto al cielo. Es el momento en que los plebeyos reclaman su inserción en el orden establecido por los patricios. Lo real se anuda entonces con lo simbólico. Eso que se encuentra en una relación de exceso respecto del mismo, se revela al mismo tiempo como una parte constitutiva suya, inherente y destructiva a la vez del espacio que el orden estatal delimita. Sin embargo, entiendo que esta definición de Rancière no alcanza aún a expresar verdaderamente ese concepto que es el que se encuentra en el centro de las reflexiones de Lalef Iliev, el que remite a esa dimensión ontológica de la política. De hecho, la apelación al demos como la figura de aquello excluido que mina la pretensión de universalidad del orden estatal no difiere aún del planteo de Butler. El demos simplemente ocupa acá el lugar de lo genérico no binario en Butler. La incorporación de aquello que en principio aparece como colocado por fuera de su ámbito modifica la cuenta, pero no necesariamente cuestiona la lógica que preside su aritmética. Puede incluso revelarse como que viene a reforzar dicho orden, que viene a confirmarlo en su pretensión de universalidad. Tampoco explica por qué, inversamente, no puede ese orden mantenerlo siempre a raya, perpetuarlo en su exterioridad, y que ello no resulte de razones meramente contingentes, del hecho, por ejemplo, de naturaleza puramente fáctica, de que los excluidos reclamen eventualmente su inscripción dentro de dicho orden, sino por razones más inherentes, de orden conceptual. En definitiva, la pregunta que aquí se plantea es cómo irrumpe aquello que resulta radicalmente inscribible en el juego de las diferencias de lo social dado, su otro radical, inasimilable a su lógica. En fin, ¿qué es lo que lo define como tal? Determina su carácter revulsivo. Otro ejemplo que Rancière ofrece en ese mismo libro, el desacuerdo, resulta mucho más revelador de ese imposible desanudamiento entre lo simbólico y lo real, y por qué el último no designa algo meramente externo al primero, que lo precedería y no alcanzaría a introducirse dentro del campo de lo simbólico. ¿Por qué lo real habita el interior de lo simbólico y ambos resultan indisociables? O para decirlo de otro modo, ¿por qué la ansia constitutiva de todo orden social, algo que él mismo no puede admitir, pero del que tampoco puede prescindir? Encontramos acá lo que Zizek llama la cuestión del punto nodal.
Ese otro ejemplo antes mencionado que ofrece Rancière es el del concepto del proletario en la teoría marxista. Como sabemos, el proletario, en tanto que portador de la fuerza de trabajo, es solo una mercancía más, al igual que los demás factores de producción y cuyo precio, es decir, el salario que recibe, se regula como el de toda mercancía según las leyes del mercado. Si hay más demanda, su precio tiende a subir y viceversa. Ahora bien, según la teoría marxista, aquello que determina el valor de una determinada mercancía que se distingue de su valor de cambio es la cantidad de trabajo acumulado que se encuentra depositado en ella. Esto quiere decir que el proletario es una mercancía que no es una mercancía más, como los demás factores de producción, ya que es aquella mercancía que al mismo tiempo sostiene todo ese juego de intercambio de mercancías. El beneficio empresario surgiría precisamente de la diferencia entre este valor que aporta el trabajador y lo que efectivamente recibe en tanto que fuerza de trabajo. El punto es que ese exceso que designa la figura del proletario, esa mercancía que no es una mera mercancía, es lo que sostiene todo el orden capitalista, pero no resulta articulable en los marcos de su discurso inherente. En él el trabajador, en tanto que fuerza de trabajo, recibe siempre un salario justo, aquello que el mercado fija como su precio. En suma, el que el proletario sea algo más que una mera mercancía es algo que el sistema capitalista presupone, ya que es la base sobre la que el mismo se funda la existencia de un plusvalor, pero que resulta inaceptable, inarticulable dentro de la lógica de su régimen de discurso particular, puesto que ello resultaría destructivo del mismo. Este aparece así como eso que Zizek designa como el punto nodal, aquello excluido que no es un elemento cualquiera, sino aquel que sostiene todo ese orden, aquello de lo que un orden no puede radicalmente dar cuenta es precisamente de aquello que constituye su misma condición de posibilidad, como señala Zizek. No toda exclusión y por lo tanto no todo reclamo de inclusión pone en suspenso el orden instituido. Es necesario que dicho reclamo se roce con un real, es decir, que involucre aquello que no solo se ha colocado por fuera del espacio arreglado de lo social, sino que al mismo tiempo se encuentre en su base. Es esto último lo que lo vuelve radicalmente inasimilable en un sentido conceptual y no solo de manera contingente, algo inarticulable dentro de su régimen discurso, que resiste absolutamente su simbolización, pero que se encuentra inscripto en el interior del propio campo simbólico. Lo dicho nos devuelve a la idea de la violencia divina de Benjamin, aquella que no se orienta hacia un fin determinado, sino a abrir un horizonte hacia lo indeterminado. La huelga general proletaria es la que lleva a poner en sistema el derecho estatal, haciendo manifiesta aquella aporía inherente a su lógica. Se trata de un derecho que el orden estatal no puede aceptar, pero tampoco negar, dada la doble condición del proletario moderno. Por un lado, como vimos, el proletario, en tanto que fuerza de trabajo, constituye una mercancía. Sin embargo, se trata de una mercancía paradójica, no solo por el plusvalor que genera, como señalaba Rancière, sino por el hecho de que, a diferencia de las demás mercancías, ella es al mismo tiempo su propia dueña. El proletario posee una doble condición, una mercancía que, a diferencia de las demás mercancías, es al mismo tiempo un sujeto de derecho. Esta es una paradoja inherente al orden capitalista que introduce una fisura entre el ámbito privado y el ámbito público. Si la huelga general proletaria pone en suspenso la lógica estatal, como afirma Benjamin, es porque revela aquello que se encuentra ya inscripto en ella, pero que resulta a la vez incompatible con la lógica de la dominación que ella misma instaura. De este modo pone en contacto dos lógicas complementarias pero que resultan al mismo tiempo incompatibles, la lógica capitalista y la lógica democrática. La expresión en el campo más estricto de la política
Es lo que Lefort designa como la incertidumbre democrática. La incertidumbre democrática remite a aquella aporía constitutiva toda política post-tradicional. El hecho de que, una vez perdida toda instancia de trascendencia, como la que ofrecía el monarca tradicional, se va a producir la paradoja de que el soberano sea su propio súbdito. Esto es, dará lugar a la convergencia de dos roles contradictorios en una misma figura, la del ciudadano. Y ambos roles opuestos resultarán, sin embargo, indisociables. Por un lado, dado que él es su propio súbdito, el ciudadano solo podrá instituirse como soberano si acepta renunciar a su soberanía, lo cual no solo se trata de una contradicción en los términos. El punto es que al hacerlo, éste privaría ese mismo orden de su fundamento, el cual ahora se sostendría sobre la base de una soberanía ya inexistente, esto es, se dislocaría aquel supuesto del que él mismo toma su legitimidad. El ciudadano deberá pues asumir simultáneamente ambos roles, los cuales resultan no obstante incompatibles, y esa incompatibilidad habrá de hacerse manifiesta en el plano del derecho constitucional en la figura del derecho de insurrección o de resistencia a la opresión, que es el correlato en el plano político del derecho de huelga general en el terreno económico-social. La paradoja contenida en el doble rol del ciudadano se expresa en una aporía inherente a todo ordenamiento constitucional. En principio, ninguno de ellos puede desconocer el derecho de insurrección, puesto que de lo contrario, en caso de que los ciudadanos no tuvieran el derecho a rebelarse contra el orden establecido, esto significaría que deberían aceptar siempre ciegamente las directivas emanadas del poder, es decir, se disolvería ese doble rol inherente a la figura del ciudadano para verse reducido a su mera condición de súbdito o sujeto. En definitiva, es en este derecho que viene a encarnarse la facultad soberana del sujeto. Pero, por otro lado, si bien ningún orden constitucional puede negarlo, tampoco puede aceptarlo, puesto que hacerlo supondría sembrar el germen de su propia destrucción, legitimar su misma violación. De allí que toda ley constitucional requiere el establecimiento de normas para el ejercicio legítimo de ese derecho, lo que representa nuevamente una contradicción en los términos, la idea de una ley que pretende regular las condiciones para su propia violación. En última instancia, el derecho de insurrección nos devuelve a lo que Benjamin llamaba la ley natural, el ámbito de la indeterminabilidad de los fines opuesto a la condicionalidad de los medios que fija la legislación positiva, pero que sin embargo ésta no puede desconocer puesto que es en él que viene a encarnarse aquello que constituye su premisa, la capacidad soberana del sujeto. El derecho de insurrección, en el que se expresa en el plano legal dicha capacidad soberana, sería ese exterior constitutivo de la ley constitucional, el punto en que la ley natural y la ley positiva se funden, en que el orden y el desorden se confunden. En fin, es lo ambiguo, lo mixto, que para Kristeva define la naturaleza de lo abyecto. Y es, en última instancia, la doble naturaleza del ciudadano moderno, el hecho de que sea súbdito y soberano al mismo tiempo, lo que da lugar a esa incertidumbre democrática de que habla Lefort.